las lomas de la muerte. Parece que muchos han muerto intentando llegar a la cima. ¿Qué dice aquí? Klaus, 6 de octubre de 1959 al 5 de febrero del 2005. Te extrañamos. Hay otro, mira, allá. Y otro. Te extrañamos, pero ¿será que murió aquí o será que se extravió aquí? Creo que vamos a comenzar a hacerle caso a Henry. Quizás esta subida es de la muerte. Ojalá no nos extraviemos en el desierto. Si vienes con lonas, no intentes subir aquí. Te vas a resbalar y no la vas a contar. Ahora entendemos por qué habían esas lápidas abajo. ¿Qué tal, causitas? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Peruanísimo P. En esta oportunidad nos encontramos en zona playera, en el desierto. Estamos sobre las dunas, camino hacia las lomas de San Bartolo o las lomas de Sicazos. Si quieren saber cómo pueden hacer para llegar a este lugar, les dejo aquí los alcances de lo que hice para llegar. Debajo del puente a Tocongo salen las minivan con destino a San Bartolo. Por 6 soles o 7 soles te llevarán hasta ahí. Tú puedes llegar a este punto a través del tren de la línea 1 del Metro de Lima o a través de Vitamiento. El distrito de San Bartolo está ubicado a la altura del kilómetro 48 de la carretera Panamericana Sur. Y es aquí donde te dejarán las minivan que salen de abajo del puente a Tocongo. Lo siguiente que vamos a hacer es cruzar el puente peatonal, ya que las lomas se encuentran al otro lado de la carretera. Seguidamente vamos a retroceder aproximadamente 1 kilómetro hasta llegar a este cauce que se formó por motivo de un huaico que hubo hace algunos años. Estamos en el kilómetro 47 de la carretera Panamericana Sur y nos disponemos a emprender la caminata hacia las lomas de San Bartolo, hacia los Sicazos. En esta oportunidad he venido con el popular Jimmy y con el amigo Henry, que son personas que ya tienen conocimiento previo y bueno, conocen un poquito más la zona que yo, así que vamos a ir con la entera confianza de que vamos a llegar sí o sí hacia esas lomas. Hacia allá está el mar y por acá estas son una especie de acueducto que hicieron para las ocasiones en las cuales ocurran huaicos, pasen por aquí, pero en el último no fue suficiente y todo esto se taponeó horrible, rebalsó. Hacia allá es hacia donde tenemos que ir, en dirección a las torres de alta tensión, lugar al cual tenemos que llegar para poder alcanzar estas lomas de los Sicazos. Debido a su similitud a escala, a este lugar le han dado el nombre de Mini Cañón de los Perdidos en una clara referencia al ya conocido Cañón de los Perdidos en el desierto de Ocucaje en Ica. Nos estamos preguntando con qué fuerza habrá venido el huaico para formar este mini cañón. Imagínense, este es un lecho que normalmente está seco, pero en temporadas de lluvia en la Sierra de Lima suelen pasar estos fenómenos llamados los huaicos. Y miren las formaciones que han logrado. Esperemos que se mantenga y que no lo usen como botadero, porque realmente podría llegar a ser una joyita este mini cañón de los Perdidos. Una mini joyita turística. Listo amigos, hemos salido del mini cañón de los Perdidos, que es por ahí por donde están esas rocas, donde comienzan esas rocas, y nos dirigimos hacia acá arriba donde hay un portón y comienza la zona de desierto, las dunas, y se tiene que pagar la suma de 1 sol al propietario de este lugar, ya que es propiedad privada.
desde el portón. Estamos viniendo hacia las 2 torres que vemos allá arriba. Atrás de esas 2 torres hay 2 torres más y tenemos que seguir ese camino. A buen ritmo, así vamos. Aquí vamos, amigo y amiga. Estamos justo en la primera zona entre las 2 torres de alta tensión y debemos continuar el camino hacia las siguientes. El terreno es bastante pesadito, es un terreno arenoso, full dunas. Así que dosifiquen muy bien sus energías para que puedan llegar a las lomas de los Sicazos. Al igual que en todo trek, se recomienda en esta ocasión prestar mucha atención en el camino, aún más sabiendo que compartiremos el camino con deportistas de acción motorizados, motociclistas. Desesperante para paranoicos, arena tras arena, duna tras duna, y aún falta, no vemos nada de verde. Es probable que tras esa duna, la parte más alta, logremos divisar las lomas por fin. Tras aquella duna, la de arriba, la más lejana. El inicio de las lomas de Sicazos. Dije que no iba a tomar agua hasta ver por lo menos el inicio de las lomas, así que ahí estamos. No, recién estoy tomando agua. No he tomado nada, mentira, falso. Es increíble cómo en un lugar desértico como este, miren, arena, duna, haya esta vegetación, plantas y flores silvestres. Aparecen por motivo de la humedad que se ocasiona en la estación de invierno, por el microclima húmedo que se forma en estas dunas que son como mantos, exacto. Sin embargo, estamos en el mes de septiembre y hacia fines de septiembre toda esta vegetación prácticamente ya habrá desaparecido. Podemos notar que ya se está secando y volverá a ser lo que era, dunas. Va a volar, va a volar, va a volar. Es un águila. Ahí viene, viene, viene. No pesaba 3 kilos. Está asustado. Nos han visto. Tú dijiste que no se asustaba. Se asustó el águila. Bueno, ya se va. Adiós, águila. Solo quería grabarte. Habrán sido aproximadamente unas 3 horas y ya estamos prácticamente en el punto habitual a donde se llega, aquí en las lomas de Sicazos o lomas de San Bartolo, que prácticamente ya está en su cierre de temporada. Y hay formaciones montañosas bastante bellas. Miren hacia allá, miradores. Pero a mí me llama la atención mucho el pico más alto, ese pico rojizo de al fondo. Tengo la impresión de que hacia la derecha se podría apreciar un colchón de nubes bastante bello. ¿Podremos llegar ahí? No lo sé, pero al menos avanzaremos hasta donde terminan las lomas.
Hemos cruzado a través de las lomas, los Icazos, y estamos subiendo esta pequeña montaña. Vamos a ver qué encontramos arriba. Si encontramos un mirador mucho más bello, más vegetación, fauna. Veamos qué encontramos. ¿Es cementerio? ¿Pero es de personas o de animalitos? Estas lomas de la muerte. Cuidado, Con sorpresa encontramos tumbas en este lugar. Tumbas. en estas lomas es un cementerio en realidad. Parece que muchos han muerto intentando llegar a la cima. Qué exagerado. Así que No le crean. En realidad lo que planteaba Henry no estaba nada alejado de la realidad. Estos nichos son recordatorios a deportistas de motocross que se accidentaron Miren, en la una parte tumba. alta y rocosa de este lugar. ¿Qué dice aquí? Klaus, 6 de octubre de 1959 al 5 de febrero del 2005. Te extrañamos. hay otro, mira allá. Y otro. Te extrañamos, pero ¿será que murió aquí o será que se extravió aquí? Creo que vamos a comenzar a hacerle caso a Henry. Quizás esta subida es de la muerte. Ojalá no nos extraviemos en el desierto. Te extrañamos, Klaus, dice. Son almas en pena. Y así hay varias. Están en estos momentos prácticamente ocultos entre la maleza. Y aquí encontramos otro y dice el cóndor. Hay un señor en una moto. ¿Será que estas personas, Klaus, Alberto y el cóndor, fallecieron aquí en un accidente de moto? ¿Serán moteros que se accidentaron aquí? ¿O simplemente serán moteros que ya pasaron a mejor vida y a manera de homenaje en estos lugares que tanto ellos amaban para realizar su deporte de aventura, han dejado estos recordatorios? Lo hicimos amigos y amigas. Estamos en la cima de las lomas Los Icazos. Y honestamente creo que para ser la primera vez que venimos aquí ya está bueno de caminata. Desde aquí vamos a emprender el retorno. Pues si no nos va a ganar la hora, nos va a atrapar la noche en pleno desierto. Realmente es hermoso el panorama. Unas lomas en medio del desierto. Miren las dunas alrededor, contrastando con la vegetación propia de la época invernal en las lomas. Es un lugar muy bonito. Muy pocos llegamos aquí. Más que nada a esta zona llegan moteros. Este lugar está perfecto para el descanso. Y aquí en la parte más alta de Lomas Los Icazos en San Bartolo vamos a cerrar este video. Si van a venir aquí, de ley tienen que subir hasta esta lomita, porque de todas maneras este es el mirador perfecto para apreciar el contraste entre el desierto y la vegetación que se ha formado en estas lomas. Es un paisaje maravilloso. Es un paisaje maravilloso de ensueño. Lo que sí, no vengan solos, vengan acompañados, tengan cuidado. Se ha percibido unos olores como de animalillo salvaje, así que siempre es bueno estar en compañía de buenos amigos y disfrutar de la naturaleza. No olvides suscribirte si aún no estás suscrito, dale me gusta al video que me ayuda bastante, compártelo con todos tus amigos y no te pierdas el próximo video. Activa la campanita para que se te avise inmediatamente lo subas. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto!